Hola, buenos días a todos. Esta mañana nuestro compañero de segundo año, el doctor Ricardo Solís, nos presentará un tema relevante que se ha discutido en varias sesiones de ingreso y tratará sobre los efectos deleterios del oxígeno suplementario. Adelante, Ricardo. Hola, muy buen día. Mi nombre es Ricardo Solís. El día de hoy vamos a hablar sobre efectos deleterios del oxígeno suplementario. El asesor de esta sesión es el doctor Francisco Moreno. Y pues bueno, vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Eh, Vamos a empezar con pues el concepto del uso del oxígeno suplementario, el cual se ha asociado de manera histórica pues, con una mejor supervivencia en varios protocolos de reanimación. El uso de oxígeno en pacientes críticamente enfermos se ha asociado pues, a una mayor mortalidad cuando esto se hace de manera no controlada. Vamos a definir un poco diferencias entre hipoxemia e hipoxia. La hipoxemia se define como una disminución en la presión parcial de oxígeno en la sangre, mientras que la hipoxia se refiere a la reducción del nivel de oxígeno tisular. Esta distinción, pues, aunque es sencilla, es importante realizar, pues, al momento de hablar de una u de otra, podemos ser un poco más específicos, pues, diciendo hipoxia o hipoxemia. Lo que nosotros medimos con el ticket de gases, realmente, pues, es la hipoxemia. Ahora, muy bien. ¿Por qué queremos evitar la hipoxemia? Queremos evitarla ya que esta se asocia pues, a algunos cambios, tanto hemodinámicos como neurológicos, que son de importancia para la supervivencia y el pronóstico del paciente. Entre ellos se asocian a la dilatación de los lechos vasculares periféricos, a una taquicardia compensatoria para intentar mejorar la perfusión de los tejidos y a un aumento del gasto cardíaco, así como la hipoxemia, pues tanto localizada como generalizada, se asocia a pues una redistribución del flujo pulmonar para intentar corregir pues los desbalances de perfusión y ventilación que pudieran darse en el pulmón. Adicionalmente, este induce algunas interleucinas que se asocian a una mayor secreción de eritropoyetina para aumentar la eritrocitosis. Cabe también la pena resaltar que los pacientes que tienen una hipoxemia de manera aguda se asocian con pérdida progresiva de las funciones cognitivas, motoras, pérdida de conocimiento y finalmente incluso con la muerte. Ahora, de manera crónica los mecanismos de hipoxemia pues pueden condicionar algunas cuestiones deleterias como la policitemia, la hipertensión pulmonar y la insuficiencia ventricular derecha. Por todo lo anterior, es importante saber que cuando un paciente se encuentra en hipoxemia, se debe dar pues, oxígeno suplementario. Sin embargo, es importante resaltar que la mayoría del personal de salud considera que dar oxígeno es de manera liberal y que ellos asocian esto pues, a una mejor tasa de supervivencia. Esto se realizó una encuesta pues, en Reino Unido, donde asociaban que los clínicos pensaban que al dar una terapia de oxígeno liberal mejoraban la supervivencia del paciente sin tomar en cuenta pues los efectos deleterios que esta ha demostrado pues, a través de una gran cantidad de estudios, tanto preclínicos como clínicos. Muy bien, ya sabemos que tener poco oxígeno pues resulta deleterio y también vamos a hablar de que tener mucho de este también resulta en algunos efectos pues negativos en la salud. Eh, y también hay que definir qué es la hiperoxia y la hiperoxemia, siendo la hiperoxia un exceso de oxígeno en los tejidos y la hiperoxemia pues un aumento o un exceso de oxígeno en la sangre. Aquí me gustaría poner pues esta imagen sobre un pulsoxímetro, que es la herramienta que nosotros solemos utilizar de manera no invasiva para poder saber cuánto saturación de oxígeno tiene una persona en sangre. Y este va a ser muy importante porque vamos a poder asociar que cuando tenemos una saturación parcial, una saturación de oxígeno en sangre por una oximetría del 90%, estamos rozando en los 60 milímetros de mercurio.
lo que nos puede dar pues una pauta para saber desde qué manera, desde qué punto tenemos una hipoxemia a nivel tisular. Y también que la saturación arriba del 98% se asocia con una hiperoxemia. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros estemos viendo el monitor, no veamos una saturación parcial de oxígeno, una saturación de oxímetro pues mayor al 100% o menor al 90%. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de hiperoxemia? Bueno, los efectos más conocidos son una vasoconstricción compensadora en corazón, en músculo esquelético y en cerebro. Estos métodos, esto se ha estudiado por diferentes métodos, los cuales en lo molecular se asocian a una disminución del ATP y del óxido nítrico, así como una menor disponibilidad de la prostaglandina 2 y un aumento en los reactantes de oxígeno. Todo esto condiciona a una menor capacidad de distensión de las tanto venas como arterias y los capilares, lo que va a condicionar pues que al momento de querer compensar el exceso de oxígeno en los tejidos, se disminuya el flujo y se aumenten las resistencias vasculares periféricas. Estos también se han demostrado con estudios no moleculares, se han hecho estudios con resonancia magnética que corroboran que al momento de tener un paciente en hiperoxemia, se disminuye de manera importante el gasto cardíaco. Aquí vamos a ver una curva donde vemos flujo, la concentración arterial de oxígeno y la liberación de oxígeno en los tejidos. Y podemos ver claramente que pasado el punto de los 200 milímetros de mercurio, pues empezamos a ver que el flujo disminuye en todos los sujetos que fueron estudiados en esta corte. Siendo que a pesar de que la presión parcial de oxígeno aumenta, el flujo disminuye, la cantidad de oxígeno en sangre aumenta, sin embargo, la liberación de oxígeno en los tejidos es mucho menor. Ahora bien, no solamente afecta pues, lo vascular, también va a afectar pues, el estado de alerta, y esto va a ser por medio de cambios también hemodinámicos en respuesta a la hiperoxia. Esto se ha demostrado con resonancia magnética, donde se ha visto que la perfusión cerebral va a disminuir desde un 10 hasta un 30% en pacientes que están con una presión parcial de oxígeno mayor a 100. Así como algunos estudios por ultrasonido transcranial han visto que se asocia a una menor velocidad de la arteria cerebral media, que son cambios hemodinámicos que pudieran ser deleterios en algunas patologías como el infarto cerebral o algunas pues, hemorragias o en enfermedades donde está alterado el estado de alerta. Igual en este estudio se hizo una curva donde podemos ver el mismo comportamiento, donde entre mayor es la presión parcial de oxígeno en sangre, va a ser menor la liberación de oxígeno en el tejido cerebral y va a ser menor el flujo cerebral o la cantidad de sangre que se libera en el cerebro. Ahora bien, hay una cantidad de estudios que han sido importantes y que han demostrado cómo pues, los efectos de la hiperoxemia van alterando pues, algunas cuestiones en algunas enfermedades. Por ejemplo, en el infarto disminuye el gasto cardíaco, va a aumentar la resistencia vascular periférica, que esto va a terminar siendo una mayor poscarga en los pacientes infartados, lo cual es de suma importancia en los pacientes con infarto de cara inferior. También va a disminuir la resistencia vascular de las coronarias, lo que va a resultar en una disminución del flujo coronario, que pues esto vamos a hablar un poco más tarde de los efectos que tiene en el paciente infartado. También disminuye pues el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Esto último pues pudiera parecer bueno, pero pues en conjunto con todos los cambios hemodinámicos previamente descritos, termina siendo francamente desventajoso para el paciente. Ahora, en la enfermedad, en la EPOC, vamos a ver que aumenta la hipercapnia y se ha asociado el uso de oxígeno de manera deliberada, es decir, no titulada, con un aumento importante en la mortalidad. Así como en el infarto cerebral, también se ha asociado con pues algunas escalas, una escala que se utilizaba antes era la Stroke Severity Score, y esta se asoció pues a que los pacientes que tenían oxigenoterapia de manera deliberada
pues tendían a aumentar ese score de manera importante en comparación de quienes se titulaban. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre escenarios específicos. Vamos a hablar sobre los síndromes coronarios agudos. Vamos a hablar sobre la POC y sobre pues el infarto cerebral. Muy bien. Para empezar, hablar del síndrome coronario agudo, va a ser importante destacar que existe la creencia popular que pues la oxigenoterapia en el paciente con síndrome coronario agudo es pues benéfica, y sí lo es siempre y cuando ésta sea titulable, ya que durante más de 100 años pues se ha descrito que como un pilar del tratamiento en este tipo de patologías. ¿De dónde surge todo esto? Esto surge de un reporte publicado en la BMJ en 1900 por el autor Charles Steele, quien pues publicó su nota titulada Severe Angina Pectoris Relieved by Oxygen Inhalation, donde él pues asociaba el dar oxígeno a un alivio pues, de una angina pectoris. Ahora bien, esto desencadenó una serie de estudios que en algún momento condicionaron la idea de que dar oxígeno de manera deliberada puede ser benéfico para ese tipo de pacientes. Sin embargo, como vimos previamente, los estudios preclínicos muestran que hay una importante pues, alteración hemodinámica, entre ellos una vasoconstricción inducida por la hipoxia, y esto se asocia a pues, los reactantes de oxígeno o especies reactivas de oxígeno que previamente habíamos mencionado, que disminuyen la capacidad de la extensibilidad de las arterias y disminuyen también pues o aumentan la vasoconstricción refleja. Ahora bien, esto no solamente se ha quedado en estudios preclínicos, esto pues se ha demostrado en estudios que han sido pivotes para poder ir reformulando las guías y las metas de oxigenoterapia en pues las guías internacionales sobre el infarto agudo del miocardio. Este estudio, el de 2X AMI, fue un ensayo clínico controlado que incluyó pacientes de más de 30 años de edad que tenían un diagnóstico sugestivo de infarto al miocardio. Esto quiere decir que no solamente incluían a los pacientes que están infartados, sino también a los que tenían sospecha de un síndrome coronario agudo, que habían tenido una evolución menor a 6 horas y tenían una saturación de oxígeno pues mayor al 90%. Si recuerdan bien lo que comenté previamente, una oximetría de pulso del 90% se asociaba a pues estar no hipóxico al momento de tomar una gasometría pues arterial. Ahora bien, en ese estudio se dividió en dos brazos. Uno, donde se daba una oxigenoterapia liberal, donde se daba pues al menos 6 litros de oxígeno y ese se mantenía de 6 a 12 horas. Y el otro grupo, donde se daba pues oxígeno, donde se daba oxígeno, se mantenía el paciente al aire ambiente. Y en este estudio, el desenlace pues importante era muerte por cualquier causa dentro del primer año posterior a pues haber sido intervenido. Ahora bien, este estudio demostró con esta curva de Rock, con esta curva de Kaplan-Meier, que no existía una diferencia en la mortalidad a un año entre los pacientes que recibían oxígeno del aire ambiente, que es la línea azul, y los pacientes que recibían pues un tratamiento con oxígeno, esto en pacientes como previamente mencionamos que no estaban hipoxémicos. Entonces, pues podemos ver que en este caso el dar oxígeno en pacientes que no tienen una hipoxemia no condicionaba ningún beneficio. Sin embargo, subanálisis posteriores vieron que la supervivencia era diferente, pues en pacientes femeninos no se encontraba esta diferencia en masculinos, donde podemos ver que los pacientes femeninos que se mantenían con oxígeno del ambiente tenían una supervivencia pues francamente o estadísticamente mayor a los pacientes que tenían pues el uso de oxígeno suplementario de 6 a 12 litros. Esto quiere decir que en las mujeres que se les dio oxígeno suplementario de 6 a 8 litros de manera deliberada, el riesgo inmediato de muerte aumentaba 17% en los pacientes que recibían oxígeno complementario. Ahora bien, otro de los estudios pivote y que quizá es un poco más popular fue el estudio AVOID, que fue un estudio publicado en Circulation, una de las revistas más importantes de cardiología,
Y este fue pues un estudio multicéntrico, prospectivo y utilizado, donde se tenían pacientes mayores a 18 años. En este caso eran pacientes que ya tenían el diagnóstico de infarto agudo del miocardio y que habían sido diagnosticados en las primeras 12 horas posterior al inicio de los síntomas. Ninguno de esos pacientes tenía hipoxemia y la intervención fue utilizar 8 litros de oxígeno suplementario previo al momento de la cateterización cardíaca. Y bueno, los pacientes control no se les daba oxigenoterapia, siempre y cuando tuvieran una meta de oxígeno o de una saturación parcial de oxígeno mayor a 94%. Ahora bien, en ese estudio, ya que tenía una población mucho más estricta, donde eran solamente pacientes con un infarto agudo del miocardio, se vio que la mortalidad intrahospitalaria en quienes recibieron oxígeno de manera deliberada, buscando una saturación del 100%, tenían una mayor tasa de infartos y de recurrencia de infarto hospitalario, 5.5% más. Tenían además una mayor tasa de arritmias y taquiarritmias ventriculares, así como un aumento en el tamaño del infarto, que bueno, en este caso el estudio no lo demostró por una resonancia magnética, lo demostró inicialmente por troponinas y pues enzimas cardíacas. Sin embargo, pues a los 6 meses se volvía a revalorar y se veía ahora sí por resonancia magnética que pues en efecto los pacientes que han recibido oxigenoterapia de manera deliberada tenían un aumento del tamaño del 17 al 21% del daño cardíaco en comparación de quienes habían tenido un comportamiento conservador. Ahora bien, ya vimos que hay artículos primarios que pues han cambiado el comportamiento un poco. Vamos a hablar un poco sobre los metaanálisis que hay al respecto. Quizá el más importante pues es este metaanálisis que se publicó en la BMJ, el cual pues es un metaanálisis de ensayos clínicos controlados que incluyó pacientes que tenían una sospecha de infarto agudo del miocardio y estaba comparando el uso de oxígeno de manera liberal versus el no tenerla cuando no existía una hipoxemia. En ese estudio valoraron la mortalidad interhospitalaria y se vio que no existía una diferencia estadísticamente importante, pero significativa, en pues, el uso de oxígeno de manera liberal a pues, no utilizarlo. En este estudio además se comenta que también había pues implicaciones económicas que favorecían el no utilizar el oxígeno en pacientes que tenían una normoxemia. En resumen de este metaanálisis, fueron 7 estudios que incluyeron 7.732 pacientes, donde no se encontró un beneficio en la mortalidad intrahospitalaria del uso de oxígeno en pacientes no hipoxémicos. Sin embargo, ese estudio también tiene una pequeña lupa donde tenemos que ser conscientes que no descarta que el oxígeno pueda tener un efecto dañino y que estudios de alta calidad como el estudio AVOID, que fue el estudio que hablé hace poco, muestran que hay pues mayor tasa de reinfartos, aumenta el daño miocárdico y pues si recordamos un poco el mecanismo que manejamos al principio, donde disminuye pues el flujo coronario y aumenta la poscarga, pues podemos ver que pues todo esto tiene cierta secuencia lógica que nos obliga a tener un comportamiento más conservador en la oxigenoterapia. Ahora bien, eso es lo que dice la evidencia, pero ¿qué es lo que dicen las guías internacionales? Aquí vamos a ver pues un resumen de varias guías donde vamos a ver cómo el comportamiento del uso de oxígeno suplementario ha ido cambiando. En el 2010, el Colegio Americano de Cardiología sugiere que se podía usar el oxígeno suplementario en pacientes con disnea para mejorar pues, la sintomatología. Y pues solamente recomienda que se utilice el oxígeno en pacientes pues o sea, no hipoxémicos cuando hay una enfermedad pulmonar o cardíaca avanzada. Esta recomendación fue evolucionando en el 2013 con la ACCF y la AJA, quienes pues sugieren que la oxigenoterapia de manera liberal pues puede tener un efecto placebo pues relativamente saludable
y que era razonable utilizar dentro de las primeras 6 horas después de la presentación del infarto. Sin embargo, pues vamos viendo que conforme salió el estudio Boyd, se modificó en 2014 este comportamiento y ya no estaba indicado utilizar pues, el oxígeno suplementario en pacientes normoxémicos. Después cambió un poco con el estudio que vimos del New England, donde ellos sugerían que si tenía una oxemia arriba en entre 3, no estaba indicado pues, el utilizar oxígeno suplementario. Finalmente, una de las recomendaciones más actuales nos dice que en pacientes pues, con un infarto agudo del miocardio que tienen una saturación mayor al 90%, no hay una razón para utilizar oxígeno suplementario, con lo que podemos, pues, de manera más actual, definir que la recomendación es no utilizar oxígeno suplementario en pacientes que tienen una saturación de oxígeno mayor al 90% por oximetría o que no se encuentran hipoxémicos. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el segundo escenario, el uso de oxígeno en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues bueno, en los pacientes que padecen la EPOC, podemos ver que el uso de oxígeno, pues de manera adecuada, se asocia a una mayor supervivencia. Sin embargo, cuando ésta se usa de manera inadecuada y no se titula, se ha asociado a una mayor tasa de pues, ventilación mecánica y a una mayor incidencia de muerte. Ahora, hay un fenómeno pues, que es altamente conocido y es pues, a lo que muchos médicos tememos, que es la hipercapnia por oxígeno, que pues bueno, anteriormente se pensaba que estaba inducida por una disminución de la frecuencia respiratoria, por la hipercapnia refleja. Sin embargo, pues han estudiado que hay otros mecanismos que son importantes, como alteración en la ventilación y perfusión, y pues un fenómeno donde al tener una oxemia mayor, la cantidad en la hemoglobina se disminuye la afinidad del dióxido de carbono en sangre, lo que provoca un aumento de la presión parcial de CO2 en sangre. Ahora bien, esto inició pues con algunos estudios donde se vio que el utilizar altos flujos de oxígeno en pacientes con enfermedad pulmonar crónica obstructiva se asociaba pues a una hipercapnia refleja. Aquí, pues bueno, estoy usando las unidades que se utilizaron inicialmente en ese estudio, que fueron kilopascales, pero pues nosotros estamos más acostumbrados a utilizar milímetros de mercurio. Podemos decir de manera pues bastante pues sencilla que podemos convertir un kilopascal de O2 en milímetros de mercurio, pues van a multiplicarlo por 7.5. Bueno, en ese estudio se encontró que al aumentar la presión de oxígeno utilizando 15 litros de oxígeno, aumentaba de 4.9 a 29 pascales y esto condicionaba que además hubiera un aumento en el PCO2 de 8 a 11.4 kilopascales, lo cual pues es algo bastante significativo o clínicamente importante. Vamos a ejemplificar un poco cómo el mecanismo de una depresión respiratoria inducida por hiperoxemia en estos pacientes no explica de manera completa pues, la hipercapnia refleja. Esto pues, quiere decir que al momento en que solamente se disminuye la frecuencia respiratoria dentro de los primeros 5 minutos y posterior va regresando a un punto cercano al inicial, pues la disminución del drive respiratorio no se asocia de manera lineal con el aumento de la presión de dióxido de carbono. Y pues esto se va a explicar pues con los otros dos mecanismos que comenté previamente. Aquí podemos ver pues cómo existe el efecto, si no me recuerdo, Aldate, que pues entre mayor presión parcial de oxígeno se tenga en la sangre, la hemoglobina va a saturar o va a estar más saturada con oxígeno y esto va a disminuir la afinidad de la hemoglobina al CO2, lo cual va a causar un aumento de pues en sangre.
Pero, pues nuevamente, no nos vamos a quedar solamente en los conceptos fisiológicos, vamos a ver qué dice la evidencia clínica. En un estudio publicado en la BMJ en el 2010 por el médico Michael Austin, que fue un estudio randomizado paralelo donde se incluyeron 405 pacientes que tenían una exacerbación de POC. Hubo dos brazos de intervención, uno donde se dio pues oxígeno a un nivel alto, siendo 8 o 10 litros de intervención, y el otro grupo donde pues se titulará el oxígeno entre 88 y 92% de la saturación por oximetría. En este, pues los resultados muestran que en los pacientes que tenían un flujo titulado de oxígeno entre 88 y 92% tenían una reducción de la mortalidad del 58%. Esto, pues, en todos los pacientes que tuvieran una sospecha como tal de una exacerbación de EPOC. En los pacientes que tenían previamente EPOC confirmado, se vio que la reducción de mortalidad de utilizar el oxígeno a una titulación de una saturación parcial de oxígeno entre 88 y 92 disminuía la mortalidad intrahospitalaria en un 78%. Esto, pues, son datos que estamos hablando que el simple hecho de titular el oxígeno en nuestro medidor puede disminuir la mortalidad casi en un 80%. Ahora bien, evidencia más actual que nos ayuda a buscar una meta de oxígeno, aun cuando esta evidencia de este otro estudio también publicado en una rama de la BMJ, que es hecho por un doctor que se llama Carlos Echeverría, que tiene pues amplia experiencia en pues estudios sobre titulación de oxígeno en la EPOC. Fue un estudio observacional con 2.645 pacientes que fueron ingresados con una exacerbación de POC, la cual pues sí estaba ya confirmada en comparación del estudio previo. Y pues bueno, en ese estudio se vio con una regresión logística que el utilizar el oxígeno entre 88 y 92%, pues se utilizó como referencia y se vio que el titular el oxígeno a niveles más altos entre 93 y 96 se asoció pues a una mortalidad casi del doble y tener una oxigenoterapia entre 90, o sea, con una saturación parcial de oxígeno entre 97 y 100 se asoció casi a 3 veces pues más muerte, más riesgo de mortalidad. Esto también es importante resaltar que en ese estudio se hizo un subanálisis donde había pacientes que tenían la hipercapnia refleja y pacientes que no la tenían, y no hubo ninguna diferencia entre pacientes que la tenían o no la tenían. Esto va a ser importante recordarlo más tarde porque vamos a hablar un poco sobre una recomendación que se tenía respecto a los pacientes con o sin hipercapnia refleja. Ahora bien, bueno, esto pues fue lo que comenté previamente. Y las directrices de las guías, aquí esta fue una recopilación un poquito más artesanal, no se ve tan bonita con otra tabla, pero se vio que la Sociedad Torácica Británica sugiere una meta de oxigenoterapia entre 88 y 92. La Sociedad Torácica Europea decía que si había una oxigenoterapia entre 88 y 92 que no tuviera una hipercapnia posterior, se podía ajustar a una oxigenoterapia que pudiera dar una saturación entre 94 y 98%. Sin embargo, como vimos en el estudio previo que fue un poco posterior, pues realmente no hay un beneficio y es mayor el riesgo al tener pues esta meta de oxígeno, de saturación parcial de oxígeno. La Sociedad Americana Torácica no tiene al momento alguna postura clara, y la Sociedad Torácica Australiana y de Nueva Zelanda, igual que la británica, pues sugieren una meta entre 88 y 92 de la saturación por oximetría de pulso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la enfermedad vascular cerebral y el uso de oxígeno dentro de esta. Aquí la evidencia es un poco más artesanal, está un poco explorado de manera un poco menos adecuada. Sin embargo, pues tenemos que saber que la hiperoxia va a causar una vasoconstricción carótida y de las arterias cerebrales. Aquí la administración de oxígeno pues se ha asociado que al dar una saturación de oxígeno por oximetría del 100% por un periodo tan corto como 10 a 15 minutos,
se asoció con un flujo pues cerebral disminuido entre un 20 y un 33%, así como pues también un aumento de la presión de dióxido de carbono, la cual pues es independiente a la disminución del flujo cerebral en este caso. También va a ser importante recordar pues un poco de lo que les hablé al principio, que esto que se ha visto no solamente en estudios dentro del laboratorio, se ha hecho también en estudios por resonancia magnética y en estudios por, por eco transcranial. Ahora muy bien, ¿qué dice la evidencia al respecto? Aquí la evidencia es un poco menos clara, ya que los estudios más importantes, estudios emblema, nos hablan de estados hiperóxicos, pero hiperóxicos hiperbáricos, dando así pues la definición de hiperoxia por esos estudios como una presión parcial de oxígeno mayor a 300 milímetros de mercurio o a 33 o bueno, 39 pascales, kilopascales. Y pues bueno, definiendo hipoxia igual que siempre se ha definido, con una presión de oxígeno menor a 60. Muy bien, en este caso pues se vio que los pacientes que sufrían un evento cerebral vascular y se encontraban pues con oxígeno suplementario hiperbárico, tenían una menor supervivencia y en la estancia intrahospitalaria dentro de los primeros 30 días. En cambio, los pacientes que no tenían una hipoxemia y se encontraban sin necesidad de oxígeno suplementario, pues tenían una mejora pues en su normoxia y una mejora en la supervivencia intrahospitalaria. Ahora bien, nuevamente, estudios un poco más elaborados con otra definición de oxígeno hiperbárico, siendo que estos tuvieron una saturación de oxígeno del 100%. También encontraron pues algunos resultados similares, donde los pacientes no hipóxicos en quienes no tenían un tratamiento de oxígeno suplementario, pues sin titulación, tenían una supervivencia a un año de 55% más en comparación de quienes utilizaban pues de manera inicial y deliberada el tratamiento con oxígeno suplementario. Finalmente, uno de los estudios también más importantes fue publicado en Stroke en el año 99. Esto pues para que vean que la evidencia en este caso pues ya nos ha explorado desde una cantidad importante de años, donde se incluyeron pacientes con un evento cerebral vascular agudo que fueron internados dentro de las primeras 24 horas de este y recibieron pues oxígeno suplementario. Se veía que la supervivencia extrahospitalaria pues dentro del primer año era mucho mejor en los pacientes que no habían recibido pues oxígeno suplementario, siendo la línea punteada donde podemos ver en la curva de Kaplan-Meier que hay una supervivencia pues francamente mayor en comparación de quienes estaban utilizando pues el oxígeno suplementario entre las primeras 24 horas. Siendo este un hallazgo de importancia, ya que no solamente el utilizar oxígeno dentro del hospital va a afectar la supervivencia intrahospitalaria o los días de estancia intrahospitalarios, sino va a afectar de manera significativa pues la supervivencia a largo plazo. Ahora bien, dado que las guías no habían sido basadas en evidencia, se está haciendo un esfuerzo desde el 2014 para pues, generar o terminar un protocolo de investigación por este grupo de estudio, quienes están buscando ver si es importante dar oxígeno suplementario de manera rutinaria en las primeras 72 horas y se pues, generó este protocolo de randomización, de un estudio clínico randomizado para poder ver de una mejor manera cuál puede ser la meta a seguir en este tipo de pacientes. De esta iniciativa surgió el siguiente estudio, que si no mal recuerdo fue publicado en 2018 en JAMA, el cual pues consistió de 3 brazos de estudio donde se daban oxígeno nocturno. Esto quería decir que se daba oxígeno desde las 9 horas hasta las 7 de la mañana de manera pues suplementaria. A todo paciente se le daba al menos 3 litros. Si tenían una saturación mayor al 93%, se les daba 2. El segundo brazo era pacientes que se les daba oxigenoterapia de manera continua por las 72 horas. Y el tercero era pacientes pues con una meta más restrictiva, que solamente se les daba oxígeno suplementario cuando tenían una hipoxemia, pues con una presión parcial de oxígeno menor a 90,
menor a 60 o una saturación de oxígeno pues menor a 60, perdón. Aquí el desenlace era ver los cambios en la escala Rankin, que como ya todos sabemos, pues es una escala funcional. Aquí, pues realmente no se vio que existiera una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos que utilizaban oxígeno en contra de los grupos que no utilizaban, pues, oxígeno de manera rutinaria. Sin embargo, al momento de analizar los grupos que utilizaban oxígeno de manera continua y los que solamente utilizaban de manera nocturna, se vio que quienes utilizan oxígeno por mayor tiempo tenían una tasa de mortalidad pues mucho mayor a quienes utilizaban solamente el oxígeno pues de una manera más reservada, sugiriendo que pues en ese estudio, si se hubiera tenido una población o si el objetivo primario no hubiera sido ranking y hubiera sido ver supervivencia en los pacientes con oxígeno, probablemente hubiera dado resultados que el utilizar oxígeno de manera deliberada era pues perjudicial. Esta, solamente como comentario, no es una curva de Kaplan-Meier, es una curva de Cox. Si recuerdan, la curva de Kaplan-Meier va de superior a inferior, la cantidad de eventos, y este va acumulando eventos pues hacia arriba. Ahora bien, ¿qué decían las directrices? Estas son las directrices que encontré. Realmente no encontré que ninguna estuviera basada pues, en un dato de evidencia. Todas estaban basadas en recomendaciones de expertos, donde pues podemos ver que entre el 2003 y 2005 se esperaba que tuvieran una saturación igual o mayor al 95%. Ya en el 2007 esto evolucionó a que fuera al menos del 92%. En el 2008, la Iniciativa Europea contra el Infarto Cerebral pues sugería que utilizáramos independientemente al menos 2 litros de oxígeno en los pacientes que acaban de tener un infarto cerebral. Y la NICE, que es una organización británica, también tenía una sugerencia de utilizar oxígeno siempre y cuando pues, la saturación por oximetría fuera menor a 95. Sin embargo, cabe resaltar nuevamente que todas estas recomendaciones son de expertos, no están basadas en alguna evidencia y pues recordar un poco la iniciativa del ensayo clínico o de los ensayos clínicos que se están realizando para poder encontrar una meta adecuada de oxígeno pues en este tipo de pacientes. Hay que recordar que al ser pues una intervención con muchos confusores, la cantidad de pacientes tiene que ser muy grande y por ende se convierte en ensayos que son difíciles de hacer por cuestiones tanto económicas como pues cuestiones de metodología. Ahora bien, vamos a irnos a un escenario mucho más amplio, donde vamos a utilizar al paciente crítico o al paciente que está dentro de la terapia intensiva. Y aunque hay mucha evidencia al respecto, me gustaría concretarlo a un metaanálisis que fue un estudio muy ambicioso que se realizó en 2018 y fue publicado en The Lancet, donde se incluyó todo paciente internado en la terapia intensiva que tuviera pues alguna necesidad de requerimiento de oxígeno o alguna patología que pudiera tener necesidad de algún requerimiento de oxígeno, pues previamente descritas en nuestra presentación. Ahora bien, esta fue una revisión sistemática de estudios clínicos aleatorizados en la cual se comparó una oxigenoterapia liberal en contra de oxigenoterapia en pacientes que se encontraran hipoxémicos. Contó con un total o un pool análisis de 16,000 pacientes y pues bueno, el desenlace más importante en ese estudio fue la mortalidad intrahospitalaria. Y podemos ver cómo ese estudio pues, utilizó tanta literatura que aún no está publicada como el estudio de sepsis, en este caso, que podemos ver aquí el registro clínico, como en pacientes con emergencias quirúrgicas, así como pacientes que tenían alguna cuestión neurológica, con algún trauma cerebral o stroke, pacientes que tenían alguna indicación de la terapia crítica y pacientes con enfermedad cardíaca o infarto agudo del miocardio. Y podemos ver cómo de manera global el conjunto de todos estos estudios nos dice que utilizar menos oxígeno pues se asociaba a una menor mortalidad, siendo 21%, viendo que había una reducción del 21% entre las muertes intrahospitalarias
en pacientes críticos que utilizaban oxígeno de manera titulada en comparación de los que lo utilizaban de manera liberal. Y la mortalidad a los 30 días también fue mucho menor, habiendo una reducción del 14% en los pacientes que habían recibido una terapia conservadora de oxígeno. Eh, pues bueno, todo esto es importante porque ese es el primer ensayo clínico, el primer metaanálisis de este tipo que tiene evidencia de alta calidad. Les voy a hablar un poco de cómo se lee esa tabla. Esa tabla es una tabla de riesgo a sesgo. Cuando existen, pues cuando estamos en verde, queremos decir que hay un bajo riesgo de sesgo. Cada fila es un estudio y cada columna es una característica del estudio para ver el riesgo de sesgo. Podemos ver que en esta metaanálisis incluyeron una cantidad importante de estudios con bajo riesgo de sesgo. Esto quiere decir que había poca probabilidad de que los resultados estuvieran, pues, que fueran falsos o que tuvieran una desviación real o de la realidad de estos resultados. Por lo que podemos decir de una manera, pues, bastante segura que la evidencia de alta calidad muestra que la oxigenoterapia liberal disminuye la mortalidad, aumenta la mortalidad en comparación de los pacientes que tienen una oxigenoterapia reservada. En este caso, el oxígeno suplementario se vio por una metaregresión que se volvía pues deleterio en cualquier población de paciente crítico, siempre que estuviera arriba del 96%. Y bueno, este sería pues todo por mi parte. Muy bien, muy buena tu plática y bueno, la idea era, así como lo presentaste, era ver precisamente tal cual así lo hiciste, primero los principios teóricos y luego cómo la evidencia ha ido cambiando las conductas en cuanto al uso de oxígeno. Y pues esta es una terapia que tenemos a los pacientes pues casi todos los días la estamos prescribiendo y de ahí la importancia de conocer el por qué debe de tener también un manejo cuidadoso, ¿no? No nada más abrirle al oxígeno y que sature lo más alto que se pueda y ya estamos tranquilos. Y la verdad es que eso generalmente te da una tranquilidad, ver que el paciente está oxigenando 98, 99, 100%, pero pues como ustedes pueden ver, o como se los mostraron en esta excelente revisión, pues tiene efectos deleterios el hacerlo de forma liberal. Y pues esto ha ido cambiando las guías, ¿verdad? Cuando yo era residente era una conducta estándar ponerle oxígeno a los pacientes, ¿no? Llegaba alguien con dolor precordial y aparte de la nitroglicerina y la aspirina era el oxígeno como parte del combo del paciente con síndrome coronario agudo y vemos cómo eso ha cambiado, las guías ya no son así. Y es en base a esta evidencia que pues hemos tenido recientemente, ¿no? Por ahí, en alguno de los estudios, cuando se comparaba terapia liberal contra terapia basada en metas, sobre todo cuando se escogían los rangos más bajos, por ejemplo, que decías, bueno, vamos a tener una meta de mantener al paciente con 88% de saturación en forma así como que generalizada. En algunos estudios se demostró que había mayor incidencia de eventos isquémicos cardíacos e intestinales, por ejemplo, angina intestinal. Eso, considerarlo en algunos grupos de pacientes, también digo, como muchas cosas en la medicina, ni tan, ni muy, ¿no? Dar mucho oxígeno es un problema. También ser muy restrictivos en algunos pacientes puede generar problemas. Entonces, si nos apegamos a esto que nos acaban de presentar, pues yo creo que estaremos haciendo la práctica más correcta en el uso de oxígeno. No sé si alguien más tenga algún comentario quiera o tenga algunas preguntas. Sí, para gracias. Ricardo. Sí, gracias. Buenos días. Me uno a la felicitación. Muy buena presentación de Ricardo. Realmente la disfruté. Y es importante en relación al paciente que tiene EPOC y está hipoxémico, entender que si le falta oxígeno, hay que darle oxígeno. Es decir,
el hecho de que pudiera ser un paciente, no todos los pacientes que retienen PCO2 van a incrementar el PCO2 cuando le ponemos oxígeno. Sin lugar a dudas sucede que puede un paciente con EPOC que retiene PCO2, si le pones oxígeno, se puede incrementar el PCO2, pero el punto es, si el paciente requiere oxígeno, tú tienes que ponerle oxígeno. La hipoxemia manda sobre la hipercapnia. Si poniéndole oxígeno el paciente se te duerme y sigue hipoxémico, tú tienes que avanzar con ventilación no invasiva o si es necesario llegar a intubar al paciente si el resto de las condiciones clínicas justifican la intubación. Pero no debe ser un factor limitante el decir, el paciente se me puede dormir, no le voy a y dejarlo con hipoxemia. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no hay ninguna otra duda, agradecemos a nuestro compañero Ricardo Solís por su excelente clase y esperamos que nos pueda servir en nuestra práctica diaria para el tratamiento de los pacientes con patologías específicas para no continuar con la administración liberal de oxígeno y que esto se vea reflejado tanto en nuestras sesiones de ingreso como en nuestro abordaje diario con los pacientes. Muchas gracias. Gracias, buen día. Grabamos esta clase y va a estar disponible cuando les comunique, les puedo pasar la liga. Muy bien. Felicidades, buen día.